Estás escuchando el podcast de Outsiders Bajo la Lupa, un programa que intenta analizar lo más complicado de lo cotidiano de la manera más sencilla, pero a la luz de la Biblia. Pues esto es Outsiders Bajo la Lupa. Bienvenidos. Esta vez traje a un invitadazo de lujo, Juan Pablo Martínez Menchaca, también conocido como Romanos 1:16. Y además de esto es autor de un libro que se llama Salvos por su sola gracia. Yo a Juan Pablo lo conocí por Twitter y luego resultó que pues, es un prolífico escritor. La verdad me gusta mucho cómo escribe. Y ha sido alguien de muchísima bendición para mi vida, estas sorpresas que uno se topa en las redes. Y justamente que vamos a hablar de las redes, quiero que sepan, no todo en las redes es malo. Juan Pablo ha sido una bendición para mi vida. Y ahora sí, Juan Pablo, dejo que te presentes, que nos des tus redes, porque realmente son canales en los cuales uno puede tener muchísima bendición. Bueno, antes que nada, Edgar, muchas gracias por la invitación a tu programa. Un saludo fraternal a tu amable audiencia. Les saludo desde el norte de México, sur de Estados Unidos, y también no quiero dejar pasar la oportunidad de decirte, Edgar, que aunque no te conozco en persona, si no es antes de que nos conozcamos antes del rapto de la iglesia, sí me gustaría que tuviéramos una carne asada en el reino milenial. Yo soy Juan Pablo Martínez, tengo un sitio web que es www.jpaulomartinez.com, soy escritor y soy el broadcaster del podcast de Romanos 1:16. Pueden encontrarnos en Twitter como @jpmartinez_R116 y también en nuestra página pública de Facebook, el podcast de Romanos 1:16. Así que básicamente eso es lo que puedo decirles respecto de mi persona y estoy muy contento de poder colaborar con este importante programa. Excelente, ¿no? Pues muchísimas gracias, Juan Pablo. Va a ser que va a quedar súper bien. De hecho, aprovechando, pues tienes ahora sí que yo te diría que tienes el don de la enseñanza. Entonces, pues yo creo que va a ser de mucha edificación. Y justamente quería hablar contigo de ese tema porque tú me habías platicado y también después hiciste público en un space que tuviste un cambio, que tuviste una transición, este tema de cazar herejes a realmente querer, en lugar de eso, edificar a las personas, de cambiar la forma de responder, de que las redes pues pueden ser un lugar en el cual la gente se esté peleando, pero pues tú decidiste realmente cambiar eso, querer hacer un espacio diferente. Y entonces me gustaría saber más o menos en parte un poquito de esa historia y también tu opinión de todo este tema y qué fue realmente el agente de cambio en todo esto. Bueno, hace alrededor de unos 2 años, más o menos, no tengo en mente la fecha específica. eh, Antes de hace 2 años, nosotros éramos conocidos por unos cuantos, pero esos unos cuantos que nos conocían nos consideraban que teníamos algo importante que decir porque, entre otras cosas, teníamos la costumbre de estar revisando todo lo que hacían, pues, los que considerábamos falsos maestros, herejes. En esa época hice una investigación que me llevó 5 años acerca del progresismo cristiano. Escribí un libro que se llama El grito de la serpiente. Hubo 3 ediciones y la tercera edición revisada, que es la que está en el mercado ahorita. Al principio todo comenzó como una intención basada en Judas 3, querer defender la fe dada una vez y para siempre a los santos. Teníamos, me parece que una buena dosis de buenas intenciones, pero poco a poco se fue escalando y se fue saliendo de control la situación. Infortunadamente, en la medida en que nosotros éramos más vitriólicos, en esa medida teníamos más seguidores. Entre más atacábamos a otras personas, entre más ridiculizábamos, exponíamos públicamente a otras personas, más seguidores teníamos. Nosotros tenemos una plataforma en Patreon a través de la cual es posible el programa de Romanos 1:16. Está en www.patreon.com/J. Paulo Martínez y llegamos a alcanzar 20 patrocinadores, que para un latinoamericano que
busca patrocinio a un nivel como el nuestro, del bajo mundo, diríamos, pues eran muchos patrocinadores y, perdón, nos estaban apoyando, nosotros seguíamos atacando todo lo que podíamos. Se volvió tan rutinario esto que yo personalmente no me di cuenta que la escala en la que estaba llegando esto, nosotros teníamos un sitio en Facebook que tenía unos 5,000 seguidores, pero se viralizaba lo que hacíamos. Llegamos a alcanzar alguna vez 1,700,000 personas y en medio de todo esto, en medio de esta raquítica fama, porque en realidad fue eso, raquítica, eh, se salieron las cosas de control. Yo empecé a estar enojado gran parte del día. Hay una frase de Friedrich Nietzsche que a mí me gusta mucho porque es una realidad. Si tú miras demasiado al abismo, el abismo te empieza a ver a ti. Creo que es exactamente lo que me pasó. Yo me levantaba a abrir el dispositivo para ver qué estaban escribiendo, qué estaban diciendo, qué estaban enseñando otras personas, para ponerlo en mi página, para hacer un programa sobre eso, en el afán este de denunciar eh, a otras personas por herejía y apostasía, ¿no? Y fue en medio de esto que Dios trató conmigo, una nimiedad fue la que hizo que yo me detuviera a revisar lo que yo estaba haciendo. Fue como si te echaran encima un vaso, un balde de agua fría en invierno. De un momento a otro pasó eso. No tengo cómo explicarlo excepto decirte que fue el poder sobrenatural de Dios. Y yo empecé a sentirme, ante esta nimiedad, empecé a sentirme porque nos llenaban la bandeja de spam, de haters, pero dice el dicho, el que se lleva se aguanta. Como decía en ese space en Twitter, no era una blanca paloma y finalmente recibía de lo que yo daba. Y eso pues se me resbalaba, pero hubo por ahí un hecho, fue un comentario sin importancia, pero que me hizo ver la clase de persona en la que me estaba convirtiendo. Y a partir de ahí se me vino una avalancha de sentimientos, de sensaciones, un sentimiento fuerte de culpabilidad al revisar todo lo que había estado haciendo supuestamente en el nombre de Cristo, cuando en realidad era un ataque a otras personas, era una violación flagrante a textos bíblicos como aquel que dice que el siervo de Dios no debe de andar peleando, dice que con mansedumbre tenemos que proceder, ¿no? Pues era lo último que yo tenía. Y evidentemente hubo cosas muy positivas que hicimos. El Grito de la Serpiente me parece que sí, en general, fue una obra que sí reunió una importante cantidad de información, que por eso no saqué del mercado ese libro. Lo revisé para hacerlo adecuado, para quitarle todo eso que pudiera considerarse fuera de lugar, pero en medio de eso que era bueno, lo malo finalmente terminó aplastando mi conciencia. Tuve un momento difícil al ver lo que yo había hecho, me miré hacia atrás en todo, en lo que había yo invertido, mi tiempo, mi capacidad, el esfuerzo que había invertido, el dinero también en equipo, etcétera. Entonces tomé la decisión de cerrar esas redes, cerré esa página de Facebook, cerré también una cuenta de Twitter en donde pues tenía como unos 4,000 seguidores, en la página de Facebook tenía como 5,000. Lo que no cerré fue el canal de YouTube, pero sí bajé algunos videos que estaban también fuera de lugar y estuve fuera de las redes, yo creo que un mes, 2 meses, un mes y medio, y finalmente decidí regresar. Los patrocinadores se me fue de 20, se bajó se bajaron hasta 10, se fueron 10. Algunos de ellos me dijeron que pues no estaban de acuerdo con mi decisión de cambiar
de manera de proceder, de trabajar. Yo les respeto, les admiro. Desde aquí a la distancia les sigo agradeciendo el apoyo que me pudieron haber dado a lo que hacemos. Afortunadamente, Dios bendijo este cambio y se empezaron a añadir patrocinadores. Hay patrocinadores que inclusive doblaron el patrocinio, dijeron adelante, creemos que es una buena decisión y vamos a seguir apoyando este programa porque creemos que es importante que la divulgación bíblica y teológica en habla hispana se sana. En fin, hicimos este cambio, llegamos hasta este punto y abrí una nueva cuenta de Twitter, abrí recientemente una nueva página de Facebook, el podcast de Romanos 1:16. Nuestra página web oficial sigue siendo la misma. Y creo que me decías que fue lo que creo que está detrás de todo esto, pues evidentemente el poder de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la disciplina de Dios también, eh, porque duele cuando Dios te enfrenta con algo que has estado haciendo que crees que es para Él y Dios te hace ver que no es para Él, es para ti, es para tu ego, es para la gente que le gusta ver sangre, porque hay de todo en las audiencias eh, de creyentes, hay gente que realmente está interesada en aprender. Y hay otras personas que están interesadas en el golpeteo, en el traqueteo, en esto que es parte de tu programa de hoy, en esto de la violencia cibernética. Sí, justamente, realmente, pues como la ley de oferta y la demanda, o sea, siempre hay gente a la cual le encanta, pues vamos a decirlo de una manera figurada, ver sangre. Hay gente que le encanta ver sangre. Por eso mismo, en tiempos de Roma, el Coliseo era un éxito. A la gente le gusta ver grilla. Los debates políticos, la gente se divierte más cuando se empiezan a decir de cosas en lugar de dar propuestas. Claro. Al menos en Latinoamérica esto pasa bastante, pero pues también en el lado anglosajón, pues lo mismo. También, si conoces ya bien varios asiáticos, a ellos también les encanta la grilla. Es un tema humano, es un tema humano y justamente yo creo que entre los cristianos está siendo un problema, porque al final de cuentas las redes a todos nos han traído una cosmovisión distinta. El hecho de que te puedas comunicar con alguien que no estás viendo físicamente, que no tienes enfrente, a veces te vuelve, entre comillas, más valiente. Y desgraciadamente esta valentía se transforma a veces en patanería. Entonces, mucha gente se convierte en una especie de provocador, se quiere sentir eh, el Joker o algo así y quiere realmente nada más provocar a la gente, reírse de ellos y no llegar a nada. Y yo te puedo asegurar que si lo tuviéramos enfrente, actuaríamos de una manera incluso más cordial. Entonces, tenemos esto de que no lo tenemos enfrente. Por otro lado, tenemos la parte de que las redes tienen número de caracteres limitados. El número de caracteres limitados, por ejemplo, en Twitter, en Facebook no sé hasta cuánto te permiten contestar. Y esta limitante pues también hace que las conversaciones tengan que ser más cortas, más resumidas y la gente tiene que inferir cosas. O no las tiene que hacer, no las tiene que inferir, pero las termina haciendo. Y por otro lado, la barrera de no de no ser un lenguaje hablado, sino que es por escrito, hace que las personas se imaginen intenciones de otros. Hace que unas ciertas palabras, o a veces incluso cuando uno tiene una buena ortografía, cuando tiene buena gramática, escribe de una manera estructurada, a veces uno piensa que estás enojado. Entonces, vienen muchísimas inferencias que tenemos las personas, muchísimas suposiciones que a veces no son del todo correctas y creo que no estamos teniendo la paciencia para entenderlo y estamos entrando luego al conflicto y esto es algo que, como decía, afecta muchísimo a los cristianos. Yo no soy muy afín a grupos cristianos de Facebook, pero los he ido descubriendo. Me he ido topando con varios grupos y hay de todo tipo. Hay unos que netamente es de edificación, pero hay otros que desgraciadamente a mí me daría vergüenza que a un nuevo creyente, vaya, le enseñe este espacio, vaya, bueno, no este, sino me refiero a un espacio de estos que todo el tiempo es burla a los demás.
Y ahí es donde entra este versículo de Santiago 1:26 que dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Ojo, no te estoy diciendo que dejas de ser cristiano por cometer errores. Todos, absolutamente todos, hemos caído en ellos. Como dice Santiago 3:2, que dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Sabemos que en algún momento le hemos regado, puesto que no somos perfectos mientras estemos en esta carrera, no vamos a ser perfectos, pero sí somos perfeccionados día tras día pues, por Cristo, por el Espíritu Santo. Pero aquí va lo interesante. Como decía Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, engaña su corazón y la religión de tal es vana. ¿Cómo estamos nosotros los cristianos demostrando que somos cristianos y la pasamos en redes queriendo linchar, que si insultando, tratando de menos a las personas? Y ojo que yo también lo he hecho. Si me buscan, me rascan, me van a encontrar cosas. Y estoy arrepentido de esas cosas, genuinamente. Desgraciadamente el registro queda. Las redes dejan huella. Entonces, pues, entre que esa parte es difícil, pues la otra es, pues solamente nos queda mejorar. Entonces, si nosotros realmente somos quienes decimos que somos, tenemos que poner nuestra lengua en ello. Si nosotros somos de Dios, que nuestra lengua esté hablando de Dios, no esté insultando a los otros. Si nosotros tenemos como meta la sana doctrina, pues parte de la sana doctrina es que te vuelve amable. Eso es parte de la sana doctrina. Entonces, si yo quiero repartir sana doctrina, tengo que hacerlo, ¿cómo? De una manera amable, de una manera sana, que mis palabras no sean venenosas, porque yo no puedo envenenar la sana doctrina con mis palabras. Es más o menos como la visión que tengo, la crítica que tengo y el cuestionamiento que tengo ante todo esto, porque es un problema. Estamos describiendo ahorita el problema y luego después vamos a seguirlo desarrollando. Pero siendo tú alguien que estuvo pues digo, tú eras el host de una red, tú tenías tu propia red, tu propia página, por así decirlo, pero entre esas mismas páginas se conocen algunos. Claro, Y en cierta forma, una pequeña mafia. ajá, exacto. Eso es lo que quisiera saber. De alguna manera, este tipo de actitudes por así decirlo, se vician o se aplauden entre pues, los que manejan esas redes para que las cosas continúen así, o hay Hermano, alguien que ha intentado cambiar algo. mira, en el diario de Atlantic, Anna Applebaum escribió hace poco un artículo que se llama, lo pueden encontrar, se llama El Nuevo Puritanismo. Es un artículo fascinante. Nosotros escribimos en nuestra página web oficial un artículo en donde hablamos de eso. Y Applebaum dice muchas cosas certeras, pero una de ellas es que a lo mejor no tienes un tribunal judicial en el Twitter o en el Facebook, pero sí tienes un tribunal eh, de otra naturaleza. Creo que hay una palabra en español que es funa, Ah, sí. y de hecho, estos tribunales en redes, estas pandillas, estas mafias en redes sociales, mafias ideológicas en redes sociales, pueden tener un efecto igual o peor que el que puede tener cualquier decisión en un tribunal de los establecidos por el gobierno. Hay gente que se ha llegado a suicidar, que ha sufrido grandes problemas de ansiedad y depresión porque las redes se organizaron o un grupúsculo en las redes se organizó para atacar a una persona, para atacar su dignidad, para hacerle uno de los ciberpecados que yo le llamo el doxing. El doxing es una práctica que consiste en que se busca qué es lo que se puede encontrar eh, para molestarte. Consiste técnicamente en revelar información identificadora de una persona en Internet y luego divulgarla en público sin el permiso de la víctima, ¿no? Por ejemplo, dónde vives, dónde trabajas, cuál es tu estado financiero, cuál es tu nombre real, si tienes un problema de salud. Entonces, toda esta información
se toma y luego la publican para dañar tu reputación, para tratar de destruirte, ¿no? Entonces, esta práctica es, quiero decirles a tu amable audiencia, es la práctica que más he mirado en los presuntos defensores de la sana doctrina en Internet. Lamentablemente, de esos son sus videos, sus páginas, le encontraron algo, una fotografía, algún dato personal y lo publican y ponen el nombre de la persona, ponen las redes sociales de la persona para que toda la audiencia que tienen vaya a molestarlos, vaya a decirles que son reos del infierno, que son personas que están bajo condenación, que qué vergüenza, que son una vergüenza para la iglesia, que no son cristianos y toda una serie de descalificaciones y se hacen ligas para protegerse entre sí estas mismas mafias ideológicas cristianas, pues tengo que decirlo así para identificar, para adjetivarlo, se hacen ligas y bueno, yo era un tipo que formaba parte de este tipo de redes, usaban mis escritos para molestar a otras personas, yo mismo me ponía a escribir a veces para ayudarle a otros que estaban haciendo ese tipo de cosas contra su prójimo, para ayudarles a hacer un caso más fuerte contra esas personas. Entonces, es un mundo muy feo, es un mundo en donde no hay satisfacción, no hay gozo en el Señor, no, no hay crecimiento, al menos hablando yo desde mi propia experiencia. Entonces, definitivamente sí hay esas ligas. Hay una manera en que podemos ayudar. Lo primero es no participar de eso. Cuando tú veas una página eh, haciendo doxing, supuestamente defendiendo la sana doctrina, a veces hasta insultos, lenguaje soez, ya no las meras burlas, sino verdaderos ataques hasta las familiares. Yo recuerdo, se los digo, la fotografía que empezaron a subir de Marcos Witt, por ejemplo, en la sala de un hospital eh, con Cash Luna. Bueno, usaron esa imagen para hacer una pequeña campaña, una pequeña gran campaña de desprestigio de los supuestos poderes de sanación de Cash Luna y diciendo, bueno, ¿por qué no lo sanas? Y cuando estaba un hombre ahí convaleciendo, recuperándose de una intervención quirúrgica hasta donde sé, ese tipo de actos mezquinos para mí, de utilizar esta convalecencia, este tipo de cosas para atacar a otras personas, pues es algo que yo creo que la iglesia, los cristianos, tenemos que alejarnos de ello lo más posible. Entonces, no hay que interactuar con eso. No, de hecho, muchos de estos perfiles lo primero que te dicen cuando publican sus cosas es comparte, por favor, comparte, por favor, comparte y comenta, porque en los algoritmos de redes sociales, cuando tú haces eso, la publicación se sigue colocando a la vanguardia por encima de otras muchas publicaciones. Entonces, lo mejor es no participar de eso, dejar de seguir páginas. Yo a todas estas redes que yo seguía, prácticamente ya no sigo a ninguna y tampoco me siguen hasta donde sé. Creo que quedó claro el mensaje de que no iba a participar yo más de eso. Y desde entonces nosotros hemos creado algo diferente. Tenemos alrededor de 11 series de estudios bíblicos que grabamos y teológicos que grabamos en podcast. Seguimos revisando la realidad de los avatares teológicos, seguimos señalando también cuando hay algún error, pero ahora nos metemos, como dice Efesios 6, no con sangre ni con carne, sino con estas fortalezas, estos principados, estas ideas que se forman a la luz de todos estos principados que promueven el error. Entonces, creo que es una cuestión de enfoque. Claro, sí, o sea, porque al final, por ejemplo, o sea, decir eh, que esta pandemia nos ha demostrado que las personas que dicen tener poderes de sanación, pues no los tienen, porque no han ido a sanar a la gente en los hospitales, hasta ahí no hay ningún problema. El problema es cuando ya viciosamente te estás metiendo con el nombre de alguien todo el tiempo, con específicamente una situación dolorosa, y ya la idea es tal cual burla, la indignidad no es probar un punto, no es abordar
un argumento, sino que pareciera que el foco principal de lo que uno está diciendo son las personas a las cuales se está evidenciando y no la acción por la cual se podría evidenciar a una persona o a un grupo de personas. Como cuando, perdón que te interrumpa, Uh -huh, cuando Guillermo Maldonado también estaba en este asunto del divorcio, creo, uh -huh. pues lo sé porque se empezó a hacer un montón de ruido de eso y se empezó a utilizar el rompimiento de una familia como algo para molestar a una persona. En lugar quizá de, pues no sé, subir un estudio sobre la importancia de la relación matrimonial, el cómo se puede resolver un problema para evitar un divorcio. No, el chiste era atacar, denigrar y molestar. Digo, yo gracias a Dios no me entero de estas cosas. Yo soy de las personas que yo estoy mucho en redes y me gusta, pero de estos temas de redes cristianas y todo, créeme que las acabo de descubrir hace poquito. Realmente nunca había estado por esos círculos y a la onda, la verdad que sí hay cosas que no son bonitas. ¿Y por qué estamos entrando más en los cristianos? Porque, pues bueno, es un podcast cristiano y creo que funciona en el sentido de que de nosotros, los cristianos, se espera mucho. Nosotros estamos bajo la lupa, por eso mismo así se llama el podcast, Outsiders bajo la lupa. Nosotros no somos de este mundo y además siempre estamos bajo la lupa del mundo. Entonces, a mí me encantaría leer, es que Santiago 3 es buenísimo, o sea, lo voy a recomendar de verdad, Santiago 3 terminando este podcast, por favor, lean Santiago 3 completo porque les va a dar muchísima luz de lo que queremos hablar. En Santiago 3:5 que dice que la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas y dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. O sea, la lengua puede hacer muchas cosas muy feas y de hecho hasta la cultura popular lo sabe. Está la frase de una palabra hiere más que 1000 palos o, o una palabra duele más que una pedrada. Entonces, hasta la cultura popular lo sabe. Y ahora sí, vamos a entrar en un cuestionamiento que yo personalmente cuando leí Santiago 3 hace poco por un tema justamente de que alguien en redes, por un comentario que yo puse, me llegó a querer enseñar quién sabe qué tanta cosa, pero de una manera burlona, casi casi de que por no haber comentado lo que esta persona quería que yo comentara, soy un tonto. Está bien. Ni siquiera sabe cuál es mi postura completa, ni siquiera me conoce, pero ya asumió absolutamente todo. Ni siquiera sabe que de hecho del tema del cual yo comenté fue un tema que estudié durante todo un mes. Simplemente está comentando una cosita de nada. Entonces, a veces asumimos muchas cosas y en el amén de la sana doctrina, pues realmente vamos a faltarle el respeto a la persona y ahí eso es lo importante. ¿Cómo quieres yo que te compre tu sana doctrina si la cargas de veneno? Hermano, creo que perdón, la sana doctrina tiene dos dimensiones. Una dimensión que tiene que ver con principios, con lo que en la teología se conoce como el dogma, Ujú, y otra dimensión que tiene que ver con la práctica, ¿sí? Entonces, un falso maestro no nada más es alguien que enseña contra la Trinidad, por ejemplo, claro. sino puede ser alguien que enseña la Trinidad, pero que es alguien que abusa de su autoridad en la iglesia. Ujú, Nosotros tendemos a pensar que los abusos dentro de la iglesia no son asuntos que tienen que ver con la sana doctrina, pero tienen que ver todo. Entonces, un falso maestro, insisto, no nada más es alguien que enseña algo contra la ortodoxia cristiana, ujú. sino alguien que practica algo contra la ortodoxia cristiana. Pero eso es más difícil de ver y por eso vemos que tenemos nuestros ídolos evangélicos y lo más les exigimos o exigimos dentro de nosotros que esas personas enseñen exactamente A, B, C y D, aunque estén en medio de un escándalo por abusos de autoridad o por abusos de otra naturaleza. Entonces, creo que tenemos una visión desequilibrada de lo que es la sana doctrina y es un buen punto que haces ver ahí. Sí, justamente Santiago lo señala muy bien, Santiago 3 del 9 al 11
básicamente da una lección de congruencia, porque dice, hablando de la lengua, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Eso que tira Santiago realmente nos debe poner a pensar. Porque así como bien podemos predicar que la predicación es una manera también de servir y alabar a Dios, podemos orar que la oración es una alabanza a Dios, podemos cantarle, por supuesto también es una manera de alabarle, pero luego después con esa misma lengua estamos desdeñando a un hermano, que ojo, se pueden corregir a los hermanos, se puede señalar en qué están mal, todo ese tipo de cosas se puede hacer, pero sí importan las formas. Quisiera Sí. llamarte la atención a tu audiencia sobre lo que dice Segunda Timoteo 2. Ujú, Nosotros generalmente citamos el 24 cuando hablamos de temas como este. Por ejemplo, dice que el siervo del Señor no debe ser resilloso, ¿sí? ujú, Sin embargo, hay que empezar desde el 22 porque Pablo está hablando, le está hablando a un joven y dice aquí, huye pues de las pasiones juveniles. Entonces, esto de estar peleándose es una pasión juvenil. Entonces, si, imagínense lo que significa para alguien que no es propiamente un joven y que se la pasa peleando. O sea, todavía está peor. Dice, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Y dice el versículo 23, rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Entonces, cuando nosotros nos enfrascamos en una discusión en redes sociales, tratando de ganar un punto, hacemos que crezca el altercado y estamos violando totalmente lo que dice la escritura aquí, lo que bien acabas de leer en Santiago 3. Más atrás, en el mismo capítulo 2, dice el versículo 16, evita, por si queda alguna duda, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Entonces, creo que creo que estas escrituras se conocen, pero es más fuerte la tentación de meterse a la controversia, ujú. porque esa nos presenta delante del prójimo como con cierto poder o cierta autoridad. Claro. Y justamente entra esto que otra vez es que Santiago 3 es una joya. Santiago 3:13 abre con una pregunta y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y luego responde, dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahí entra todo. No podemos quedarnos nada más con Judas de contender por la doctrina, de contender por la verdad, si no leemos que en segunda de Timoteo 2 nos dice que no debemos de ser contenciosos. Contender no significa ser contencioso. No podemos quedarnos con querer luchar por la sana doctrina y tener la sabiduría de lo alto de Dios, pero no mostrarlo con buena conducta, no mostrarlo con mansedumbre. Entonces es un todo. El, la Biblia tiene muchísima teoría, muchísima. Pero el tema de la Biblia es que te exige la práctica. Si uno va a leer la Biblia y no la practica, no le está sirviendo de nada leerla. Claro, de hecho en la hermenéutica, los tres pasos básicos es la observación, Ujú. la interpretación y luego la aplicación. Entonces, si no hay aplicación, no se puede culminar el proceso hermenéutico debidamente, se tiene que aplicar. Y eso es lo que pasa, que nos quedamos en la interpretación y a veces una interpretación no muy buena. Sí, no, efectivamente. Y ese es yo creo, un riesgo en el que todos estamos, que estamos tan, bueno, somos una generación que tiene la información en inmediato. Somos de la generación que más fácil acceso tiene a la información, podemos sacar un chorro de libros, podemos leer un chorro de artículos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos está llenando los que sí aprovechan eso de las redes, a veces se llenan mucho de conocimiento y de varias cosas, pero ese conocimiento lo estoy poniendo yo al servicio de los demás o lo estoy usando para pegarle a los demás.
Entonces, así como la Biblia es un elemento excelente para la edificación, para realmente, pues como dice que para corregir, para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, todas esas cosas que dice la misma escritura de sí misma. Y también la escritura dice que es una espada de doble filo, que penetra hasta los huesos, hasta partir los tuétanos y las coyunturas. Creo que hay personas que entienden esto como para agarrar la Biblia y usarla literalmente para agarrar a alguien a bibliazos. Yo uso la palabra bibliazo, pero de una manera sarcástica, inofensiva, pero ya literalmente hay gente que sí quisiera usar la Biblia nada más para tirar palazos. Y el tema de que cuando una espada es doble filo es que también a nosotros nos debería cortar un lado del filo. Entonces, si lo que yo le estoy diciendo a la otra persona no me pegó a mí primero, mejor no se lo digo, mejor no se lo digo. Y esa actitud es algo que yo creo que nos estamos olvidando. Por querer corregir al otro, no vemos la viga que está en nuestro propio ojo. Y nos estamos volviendo groseros, no nos estamos volviendo gente cordial. Y cuando uno ve estos círculos cristianos que deberíamos de ser nosotros, luz en la luz del mundo, vaya, ser la sal de la tierra, ser diferentes. Y luego ves cómo se comportan, y ojo, que yo también he caído en eso. Me pregunto a veces si los cristianos estamos siendo conocidos por nuestro amor. En Juan 13, 34 al 35, dice el Señor Jesucristo: un mandamiento nuevo os doy, dice, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es decir, el amor que tenemos entre hermanos tiene que ser visto por los demás y nos tiene que conocer por eso. Yo ya lo he dicho, creo, antes en el podcast, sé de musulmanes que se han convertido al Señor Jesucristo porque han visto el amor que se tiene entre los cristianos. Y gracias a Dios no han visto estas páginas de Facebook de cristianos, porque se les quitaría esa visión de que los cristianos se aman. Y yo creo que nos está faltando reflejar eso en todas las áreas de nuestra vida. Muy amorosos en la iglesia, que quizás incluso muy amorosos en el salón de clases, pero ¿y en las redes, apa? En las redes estamos llevando acaso el amor de Cristo, la palabra. Yo entiendo que las redes parece que no son un mundo, que no son el mundo real, y yo también sostengo que no lo es, pero parte de nuestro mundo se refleja en las redes. Y si nosotros empezamos a reflejar algo distorsionado de lo que somos como esencia de cristianos, tenemos que poner nuestras barbas en remojo y preguntarnos también, ¿acaso nosotros somos conocidos por nuestra gentileza? Porque en Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. A veces pensamos que el Señor está en muchas áreas, pero no entra en las redes. O sea, las redes se quedan, o sea, lo que escribes en las redes se queda ahí. Si yo puedo entrar a ver el historial del que sea y alguien puede entrar a ver el historial mío de lo que puse hace 2 años, 3 años, 4 años, es más, lo que puse el mes pasado, y puedo encontrar algún error mío el mes pasado, por favor, ¿tú crees que Dios, que lo sabe todo, no está viendo lo que pones en las redes? Así como las personas ven lo evidente, Dios incluso conoce lo que hay en tu corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca, y también escriben los deditos en el teclado. Entonces, creo que los cristianos debemos esforzarnos más en utilizar las redes, que son una gran herramienta, pero para el bien. Si vemos que estamos en un mundo bastante eh, con cierta toxicidad ahí en las redes, y vemos que estamos en un grupo de estos, ¿qué dice la Biblia? Vence el mal con el bien. Tenemos nosotros que ser diferentes, tenemos que exhortar, tenemos que ser incluso pacificadores, porque bienaventurados son los pacificadores, también enseña la Biblia. Entonces, yo sí quisiera invitar a los cristianos que me escuchan, y a las personas que no son cristianas también, yo les quisiera invitar vamos a bajarle un poco 3 rayitas a las redes. Hay veces que defendemos causas justas, hay veces que defendemos causas que son honorables y loables, pero nosotros al momento de defenderlas no somos justos, no somos honorables y mucho menos respetables o loables. Y si nosotros defendemos algo que dice ser bueno y no lo hacemos de buena manera,
sí hay que preguntarnos realmente, ¿estamos mandando el mensaje correcto? ¿Estamos siendo congruentes? Y yo sé que tú en especial, Juan Pablo, tienes una muy buena visión de todo esto, porque pues por tema generacional, la verdad, tú nos ves a las personas de mi edad o más para abajo un poquito diferente, como de un lado más de afuera, y creo que sí has observado cosas que quizás nosotros desde adentro no las vemos. Entonces, por eso tu visión aquí me parecería muy, muy importante. Bueno, ¿qué te puedo comentar que no haya dicho ya? Simplemente una señal. Hay varias señales de que tu teología te está haciendo daño. Y una de ellas es que estés dispuesto a injuriar a tu prójimo para reivindicar tu teología. Am, yo creo que los memes son geniales. Nosotros utilizamos muchas veces los memes para hacer puntos, pero cuando ya no es un meme nada más, sino se convierte en una intención para dañar la reputación de otra persona, para derribar a una persona en lo particular, porque sientes que se está agrediendo tu cosmovisión, creo que se está perdiendo el piso. Entonces, yo reconozco que en los más jóvenes hay un ímpetu, eh, una energía, una gran, gran energía, pero creo también, Edgar, que también esto se trata de mentores, de verdaderos discípulos, de que haya discipulado. Yo me he acercado a grupos en redes sociales de personas más jóvenes, en parte movido precisamente por la experiencia que he tenido en estos abismos cibernéticos que se llegan en estos agujeros cibernéticos que se llegan a formar, y sé dónde termina eso. Entonces, creo que cuando uno es más joven, si uno es bien dirigido, si uno tiene mentores, si uno se acerca a las personas correctas, uno va a encontrar una forma de que esa energía esté bien canalizada. Entonces, en parte por eso Romanos 1.16 sigue preparando materiales, seguimos abriendo espacios, queremos seguir comunicando que hay una manera diferente de hacer las cosas y bueno, también paradójicamente, la gente que antes, varias personas de las que antes nos apoyaban, ahora son nuestros detractores, porque insistimos en que hay una manera diferente de hacer las cosas y naturalmente se sienten acusados. Ujú. Tienen una forma de hacer las cosas que nosotros hemos empezado a exponer como algo que no es conforme a las escrituras. Entonces, ten cuidado si eres más joven y si no, también, pero hay que tener cuidado de no estar tratando de defender una teología, una cosmovisión, cueste lo que cueste. Y también hay que tener cuidado de el uso, la instrumentalización que un sector de la política nacional en el país que usted esté, porque esto está pasando en todo el mundo, Ujú. está explotando a los jóvenes evangélicos, me parece a mí, Sí. a convertirlos en capital político, que creo que eso sería tema de otro programa, ¿no? De otro tema, Sí. pero creo que hay una relación también porque también hay mucha estridencia en esos ambientes politizados en donde se hace esta mezcla de la política partidista, sectorial, focalizada en un espectro, digamos, derecha o izquierda, Ujú. y cuando esto se espiritualiza, se abre la Biblia para ver dónde está el fundamento de esas ideas políticas y de ese proyecto político. Esto se convierte en una cruzada y nosotros en el mundo ya tuvimos 1000 años de eso durante la Edad Media, eh, Ujú. con las bondades que se puedan citar, pues no había libertad, no había libertad para disentir, no había libertad para tomar decisiones que fueran contrarias a lo que
se establecía, la regla establecida en ese momento. Entonces, hay que aprovechar esa energía, pero de manera positiva. Sí, no, y justo, fíjate que esto de las redes, como tú dices, hay maestros en cierta forma, pero también estas redes han creado personas que probablemente no están aptas para ser maestros, pero las tienen como eso, que al final terminan siendo muchos influencers, son gente que tiene muchos seguidores cuya opinión le importa a un grupo, ya sea minoritario o mayoritario de personas. Y creo que estas personas que tienen tantos seguidores no se han dado cuenta que tienen una responsabilidad. Entonces, si, no sé, si uno tiene 2 seguidores, o si tiene 4,000, 7,000 o más, ya gente que rebase los 50, 100,000 seguidores, pues tiene que entender que sí tiene en cierta forma una responsabilidad para darles un buen mensaje, para no ser Diste, la, tóxico. diste exactamente en el punto. Y esa es una de las cosas que yo, de las primeras cosas que empecé a comunicar. Tú tienes 100,000 seguidores y asustas a tu audiencia para que se conviertan en atacantes Sí, en el nombre de Dios de otra persona. No, aquí no importa si se trata de un homosexual o de un progresista o lo que usted quiera. Entonces, tú publicas y te vas a dormir. La audiencia le convierte el día en un infierno a otra persona. Y exacto. tú traes una bandera. Eso es no asumir tu responsabilidad. Sí, exacto. Y por estas cosas del compartido, del retweet y todo eso, lo que tú dices a tus seguidores nada más, una vez que ellos lo comparten, se lo están compartiendo a otros seguidores. Entonces no solamente son los que te siguen que son afectados por lo que digas, por tu opinión o por que des algún dato, sino que son más personas. Y yo creo que a veces pues como tú dices, nos hemos quedado en un espectro que nada más es político de derecha o izquierda y decimos, derecha buena, izquierda mala, conservador bueno, progresista malo. Y ya no nos importa compartirle el evangelio ni al conservador que tengo al lado porque asumo que porque es conservador debe ser bueno. Y a veces, a ver, a veces o sea, puede explotar una cloaca de cosas dentro del ala conservadora y eso creo que es bastante evidencia de que también los conservadores necesitan de Cristo. Y del lado del progresista es, ay, mejor lo insulto antes de compartirle, mejor lo insulto antes de tratarlo diferente, mejor lo insulto antes de escucharlo. Y te lo estás ganando para Cristo, estás funcionando como algo o simplemente estás utilizando realmente la palabra de Dios como que sí es, entendemos que es un arma, pero no es en ese sentido, no es en el sentido de ir y utilizarla en contra de alguien específicamente. Es primero para tu corazón y después para que a las otras personas les hables realmente del amor de Cristo, de su justicia, de cómo es Él y de que realmente lo único que necesitan está señalado ya en la Escritura, que es conocer al Salvador, ser salvos por Él, ser transformados. Y si nosotros, los cristianos, en lugar de enseñar eso, atacamos y nos volvemos pedantes, etcétera, pues, ¿qué mensaje estamos dando? Y yo puedo poner un ejemplo de alguien que insulta o le dice de una mala manera a una persona que es cristiana y esta persona cristiana, ¿sabes qué? En lugar de regresarle el insulto, la burla, el sarcasmo, lo que sea, esta persona le contesta bien, le contesta de buena manera ahí mismo en público o le intenta mandar un mensaje interno y se ponen a hablar. Y tan se ponen a hablar que luego esta persona empieza a cambiar muchas cosas que ya que ya tenía de ideas por estas cosas del progresismo, lo que sea. Y tiempo después esta persona puede realmente conocer de Cristo. Esta persona puede convertirse en cristiana. Y hay casos que han pasado, que yo sé, que yo, que yo conozco a las personas que han sido transformadas por Cristo y todo comenzó porque alguien los trató bien, alguien los escuchó. Y asimismo, eso es lo que nosotros hemos aprendido de Cristo. Los samaritanos eran odiadísimos por los judíos. ¿Y qué hizo el Señor Jesús
con la mujer samaritana, para empezar le habló, para empezar le habló. Y luego después, pues, la forma en la que la trata, todo, la escucha y la justifica. O sea, entendiendo justificación de salvación. Entonces, creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros no, obviamente no tenemos el poder para salvar a nadie, pero tenemos el evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, como pues bien dice Romanos 1:16. Amén. Y esto es lo que nosotros tenemos que enseñarle a la gente. El evangelio. No seremos Cristo, pero somos cristianos y tenemos que intentar imitarlo a él. Y así como tenemos que tratar de imitarlo a él, la mejor cosa que podemos hacer es leer las cosas que Cristo ha dicho y anunciarlas a las personas. Y es que solamente así vamos a poder cambiar a la gente. No se cambian a base de insultos, se cambian únicamente por la obra transformadora del Espíritu Santo. Y por eso yo siempre, todos los podcasts que he hecho, los voy a terminar con: hay que evangelizar, hay que compartir el evangelio, porque si yo quiero cambiar a alguien, yo no lo voy a poder hacer, no tengo ese poder, pero sé de alguien que sí lo tiene, que es Dios, y su Espíritu Santo puede transformar a las personas completamente y darles un giro de 180 grados a su vida. Y si nosotros, ajá, no, si nosotros compartimos eso, si alguien cree, esa persona, para empezar, no la vamos a encontrar en el cielo, que eso es de gran gozo, y dos, su vida aquí va a ser muy diferente y su cambio no va a ser un tema de ideologías ni nada, sino va a ser un tema de corazón. Y eso es lo más sólido que tenemos en el mundo. Cuando Cristo cambia tu corazón, será como árbol plantado que su hoja no cae. Sí, quería completar la reflexión que hace sobre el Evangelio. 2 Corintios 5 dice el versículo 20 que somos embajadores de Cristo. Uf, Y la manera en cómo presenta el apóstol la tarea de la iglesia no da lugar, es incompatible con un espíritu partisano, con una actitud partidista, polarizante. Entonces, efectivamente, esta violencia en las redes sociales se alimenta de todas estas cosas que hemos estado hablando aquí. Y si nosotros participamos de eso, no vamos a poder ser los embajadores que debemos de ser, porque dice el versículo 20 que somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos reconciliados con Dios. Entonces dice que somos gente que ruega. amén. La naturaleza de que se reconcilien con Dios y la naturaleza de la polarización, del troleo, de la descalificación personal, del ataque, esa naturaleza es contraria a una posición de humildad y de petición, de decir, te ruego que te reconcilies con Dios. Sí, no, eso es lo contrario, porque cuando uno está atacando, uno está en una posición de defensa, no estás en una posición de rogar nada. Defiendes y exiges. Ahora, la justificación inmediata puede ser, pues sí, pero al que yo ataco es un falso maestro. Bueno, eh, eso también está por verse, porque en el ambiente de donde yo salí, te tienes que crear enemigos si no tienes, porque de eso se alimenta la audiencia. Entonces, si tú no encuentras un nuevo enemigo, se apaga lo que haces, se apaga la atención que tienes sobre lo que estás haciendo. Esto se oye terrible porque así es. Y entonces te buscas un nuevo enemigo y si no encuentras algo muy escandaloso, le escarbas y le escarbas a ver a dónde dijo, mira, esta frase me va a servir para hacer un video o para hacer un comentario. Y entonces es ya una actitud. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera de qué manera vas a hacer la tarea de un embajador de Cristo con las personas cuando lo que te has convertido en un experto en encontrar el error en los demás? Y encontrar el error es muy fácil, ¿sí? Ujú, Pero nuestra tarea, nuestra naturaleza de embajadores exige una actitud de ruego, de petición. claro. Y está bien, o sea, entrarle a veces al meme no tiene nada de malo, simplemente, ¿qué está en mi corazón cuando estoy haciendo esto?
Eso es lo primero que nos tenemos que preguntar. Y si realmente lo que está comunicando el meme es algo, pues, que no daña. O sea, porque hay memes que son realmente, es que la palabra en inglés es vicious, pero en español es vicioso, entonces eso no queda, es como soez. Hay memes que son soeces y que sí están hechos completamente para dañar. No está mal que le hagas un meme a AMLO, no pasa nada, pero trata de que si vas a hacer memes que no sean asquerosos, vaya, que sean hasta cierto punto un humor inocente, no está mal. Yo, por ejemplo, yo hago memes de mí mismo, me han hecho memes, me río, eh, pero ya uno nota la diferencia cuando un meme es para divertirse y cuando un meme es literalmente para dañar y para insultar. Los amillennials en general no aceptan memes de ninguna naturaleza. Un Los saludo creamos mucho, pero a todos en tu audiencia que sean amillennials, mi saludo y mi sí, los queremos mucho, pero sí, a veces hay personas que no, no aguantan los memes. Pero bueno, hay que entender eso. Cuando estamos en las redes, es posible que nos vayan a hacer memes de nuestros errores y yo creo que esa parte sí podemos hacer algo de tomárnosla con humor. Si en la medida de responder puede ser con el mismo humor, está bien, pero ya si yo me estoy enojando y estoy contestando el meme enojado y estoy haciendo un meme enojado, entonces ya mejor no. Mejor no. La importancia es que la intención de tu corazón no sea mala. Si es en la guasa, no hay ningún problema. Si ya estás dañando, pues sí, sí lo hay. Y si alguien te dice realmente que le ofendió un meme que tú pensaste que no le iba a ofender, o una palabra que dijiste, o una manera de contestar en público, porque a mí me ha pasado que yo he ofendido a un amigo por contestarle, y a un hermano en Cristo, por contestarle en un tema teológico, y yo pensaba que yo le estaba contestando bien, de verdad, yo pensaba que estaba contestándole bien. Esta persona tuvo a bien buscarme en privado, y me dijo, oye, no me gustó la forma en la que, y yo, oye, tienes razón, fíjate que yo esta palabra la dije de más. Y discúlpame por eso, y de hecho, qué bueno que lo hacemos por acá. O sea, al final siempre hay que tratar de estar bien con todos. En la medida que nosotros podamos, tenemos que estar en paz con todos. Y volviendo al tema de esto del evangelio y todo esto, eso que dijiste de reconciliados con Dios, que dice, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, pues, la primera parte que es como si Dios rogase por medio de nosotros. A veces creo que nosotros, obviamente Dios es inmenso y está por encima de nosotros por mucho, pero Dios fue tan humilde que no tuvo en poco tomar forma de hombre y hacerse siervo. Y creo que a veces olvidamos eso. A veces eh, cre- creemos que el hecho de decir que Dios ruega por el medio de nosotros es casi un insulto. Y no, no lo es, está escrito en la Biblia. Dios es así de amoroso y así de humilde, entonces ¿por qué nosotros no lo somos? Porque a veces pensamos que es que este es de otra ideología que la mía, es inmundo. No, no merece el mismo trato, no merece que yo ruegue nada. A ver, el ministerio se llama Ministerio de la Reconciliación. no Ese de es la el denuncia, ministerio. Ajá, exacto. la denuncia. Eso es lo que se nos entregó. Entonces, estamos haciendo bien esto, estamos reconciliando. Y yo creo que aquí entrarían unos consejitos que son, eh, pues el pasaje de segunda de Timoteo 2 del 24 al 26, que dice que no seamos contenciosos, sino amables para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, o sea, hasta hablando de una oposición literal, o sea, que vayan en contra completamente de lo que tú dices, Ujú. por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Esto, el contexto realmente también está hablando de unos falsos maestros que se pusieron a hablar herejías y hasta los menciona por nombre. El apóstol Pablo los menciona por nombre y aún así su deseo es que se arrepientan. Ese debe ser nuestro deseo. Incluso si es gente que está completamente opuesta, incluso si son falsos maestros, nuestro deseo debe de ir a que se arrepienta. Nuestra forma de comunicarle tiene que ser con mansedumbre. Con mansedumbre, ¿para qué? Para persuadirlos también, para demostrarles en lo que están mal y que se arrepientan. Otra cosa que igual de consejo, Santiago 3 17 al 18 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces tenemos que procurar siempre eso, tenemos que ser amables, pacíficos, benignos, eh, misericordiosos también. Cuando alguien, cuando ves que alguien está en el suelo, ya no lo pises, tienes que ofrecerle la mano, de verdad. Así piensas que no se lo merece. El Señor Jesucristo nos ofreció su mano cuando estábamos en el suelo y así nos ha salvado. Entonces tenemos que ser gente de bien. Y un gran consejo práctico de cómo hacer esto bien, de cómo ser personas que puedan apagar fuego, ser pacíficos. Dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Tenemos que ser más blandos para contestar, no, no blandengues, blandos, es diferente. Blandengue es alguien que se deja. Blando es alguien que muy posiblemente no se está dejando, pero sus palabras realmente dejan incluso en evidencia a la otra persona. A veces tienes que ser tan amable que si el otro te contesta feo, se note que el otro es el del problema, no tú, que el otro es el del problema contigo. Y ya después quizás esa persona en otro momento se dé cuenta que tú no quieres destruirlo ni nada y la conversación vaya bajando. Y yo creo que eso es muy, muy importante. A veces se nos olvida por esto de las redes, la inmediatez de los mensajes. eh, y hay que acostumbrarnos a esto, hay que acostumbrarnos a esta nueva forma de comunicarnos. Antes las cartas, teníamos días para escribir una carta, bueno, teníamos, yo no viví el tiempo de las cartas, pero vemos que hay muchos días para escribir una carta y luego después para en lo que llega, pues se apagan muchos fuegos en el tiempo que escribes una carta. Pero en esto de la mensajería que es casi inmediata, creo que tenemos que hacer un doble esfuerzo en nosotros tratar de bajar esa tensión. Y a mí también me gustaría escuchar, pues ya, en cierta forma, pues una reflexión tuya, consejos, recomendaciones, todo. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de nuevo de participar. Yo quisiera compartir lo que dice Gálatas en el capítulo 5. Creo que tenemos que regresar a los fundamentos si queremos hacer las cosas diferente. Y dice el versículo 19, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. De hecho, vamos a tener un curso sobre los temas de la gracia y uno de los módulos es sobre el problema de la carnalidad. Y dice que las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, por si se le olvidó alguna cosa, dice, y las semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, la primera cosa o consejo es pregúntate en tu audiencia, preguntémonos si estas obras de la carne son el pan de cada día en lo que yo estoy haciendo en las redes sociales. Estamos hablando específicamente del asunto de las redes. Eh, por eso me refiero en este sentido. Entonces, si son las rivalidades, las disensiones, los sectarismos, los celos, los enojos, probablemente descubras que has sido un cristiano viviendo carnalmente. Y reconocerlo es el primer paso para cambiar esa situación. Hay gente, Edgar, tú lo sabes, que dice que la doctrina del cristiano carnal es del diablo. Entonces, creo que tenemos que estar muy alertas para poder identificar esta carnalidad en nuestra vida cristiana para poder combatirla. Y lo segundo es entender lo que dice el versículo 22, que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces,
donde reina la carnalidad, si en tu red social reina la carnalidad, y déjenme decirles que es más fácil que vea esto alguien que no eres tú. O sea, cuando alguien se mete a tu red social y ve lo que publicas, en los debates en los que te metes, las trifulcas, cómo respondes, creo que si tiene un conocimiento de estas cosas que acabamos de hablar, va a poder identificar bien si lo tuyo es la carnalidad o si lo tuyo es el fruto del espíritu. Sí, si hay bondad, si hay dominio propio o si no lo hay. Y dice el versículo 24 que los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. De manera que si vivimos en nuestras pasiones, en nuestros deseos, peleándonos a cada rato, insultando, animando trifulcas como viles gentes en un callejón, eh, creo que es hora de hacer un alto. Es hora de hacer un alto, recapacitar, entrar en sí y tomar una decisión de vivir una vida diferente. Sobre todo si tienes eh, capacidad, que seguramente la tienes por los dones que Dios te haya dado, de usarlos de una mejor manera, para la gloria de Dios y para que se sigan añadiendo ciudadanos al reino a través de la predicación del Evangelio. Seguramente nuestra vida será imperfecta, tu vida y la mía van a ser imperfectas. Seguramente si alguien nos quiere fastidiar, va a decir, mira lo que dijeron en el programa o en el video o lo que escribió, y mira lo que hizo ayer, lo que hizo antier o lo que se le salió hoy, ¿no? Al mejor cazador se le va la liebre, pero creo que sí podemos estimar un giro a nuestra vida en términos generales y si tú delante de Dios sabes que lo estás tratando de hacer diferente, adelante. Si hay algo que te enfurece y que saca lo peor de ti, creo que debes dejar de seguirlo, debes dejar de verlo, tienes que silenciar las conversaciones. Nosotros en el podcast de Romanos 1:16, en las páginas, en las redes sociales, hemos tenido que bloquear gente que no es que los odiemos, que no es que consideremos que son malas personas, no los conocemos, pero sí creemos que no entienden el sentido de cosas que publicamos, las toman de mala manera y entonces es mejor que los bloqueemos para evitar que siga creciendo la animadversión. Mejor que digan, bueno, me bloqueó y suben el screenshot ahí que dice que me bloqueó, como La si fuera, medalla del bloqueado. si fuera un trofeo. Sí, mejor eso a que sigan teniendo acceso a un material que los está intoxicando de ira, de enojo, porque no entienden la intención con la que hacemos las cosas. Entonces, creo que estamos a tiempo y qué bueno que tienes un programa como este, que seguramente muchos jóvenes ven y escuchan y que les sirva para tener una actitud diferente. Y yo, de este lado de la experiencia, la poca, mucha experiencia que yo pueda tener, les puedo decir que en el otro lado del puente hay tristeza, hay culpabilidad, hay oscuridad, hay enojo, hay ansiedad, hay depresión, no hay cosas buenas, ¿sí? Y por mucha fama que puedas llegar a tener, hay soledad, por mucha audiencia que puedas llegar a tener, piensa en otros ejemplos mejor, en ejemplos como el del doctor Charles Stanley, como en ejemplos del doctor J. Vernon McGee, que probablemente tu audiencia no los tenga en mente porque son gente que, aunque sus programas se oyen en la radio todavía, son muy grandes ya. J. Vernon McGee está muerto ya, está con el Señor. Charles Stanley todavía está vivo. Nunca jamás he escuchado a esos ministros insultar a nadie. Nunca he escuchado que se agarren en una trifulca personal con nadie. Y sin embargo, una enorme edificación que, que siguen dando a través de lo que dejaron hecho o de lo que siguen haciendo. Claro, y a ver, qué bueno que dijiste que nos podemos equivocar hoy, mañana y también los errores del pasado. Eso es algo importante. Esto que hablamos, quiero que nadie se lo tome como a un ataque personal o una crítica con mala fe. No, es realmente una invitación a evaluarnos
y a una mejora continua. Nos vamos a equivocar, sí, yo me voy a equivocar seguramente, pero la idea es no detenerse, ir hacia adelante, irnos perfeccionando, es que solamente es posible en Cristo. Y aquí al que no sea cristiano, al que no haya sido regenerado por el Espíritu Santo, yo quisiera decirle, mira, si tú estás batallando con esto, si tú estás batallando con tus impulsos, lo mejor que puedes hacer es ir a Cristo. Sin Cristo, sin ese fundamento, no hay forma de seguir adelante. Vas a ser preso de tus pasiones. Y la única forma de ser libre de eso es mediante Cristo. La Biblia dice que nos transforma y nos hace una nueva criatura. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Hay gente en las redes que tiene su registro de cosas que ha hecho mal y quizás siguen acrecentando ese registro. Si tú quieres dejar eso, si tú quieres realmente un reinicio, quizás la gente se acuerde de todas las cosas que hiciste, pero ¿sabes quién no se, quién te las va a perdonar? El Señor Jesucristo, y que es el único perdón realmente que nuestra vida necesita porque tiene una trascendencia eterna. La única manera de estar bien con Dios es arrepintiéndonos de nuestros pecados y realmente creer en ese sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz y pedirle que nos salve. Si alguien no ha tomado esa decisión, sería buen momento, realmente buen momento para pensarlo. Si me quieren contactar por privado, ya saben que mi perfil ahí está en la misma página del podcast, bueno, en la misma cuenta de Twitter del podcast. Yo con muchísimo gusto, con una Biblia en la mano, les puedo decir cuál es la verdadera solución para, yo creo, realmente todos nuestros problemas. Simplemente tenemos que nosotros ser intencionales en, ¿cómo decirlo?, en apoyarnos en Cristo. Pero lo primero es que tenemos que ser salvados por Él. Y aunado a eso, los que ya somos cristianos, si nosotros decimos que no tenemos pecado, pues estamos mintiendo, para empezar. Pero lo bueno es que dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, pídele perdón a Dios si consideras que algo que has hecho es malo, no le ha honrado. Pídele perdón a Dios y sabes qué, estudia en la escritura sobre ese tema. Eh, lee constantemente, ora, pídele a Dios, Señor, ayúdame a mejorar esta área de mi vida que ya vi que estoy flaqueando. Y créeme que eso va a cambiar muchísimo. Y yo, de manera personal, yo traigo unas ganas de compartir el evangelio a todas las personas que me encuentro, y lo he hecho mucho por redes. Las redes son una gran herramienta. No satanices las redes, sino satanízala, pues, por así decirlo, sataniza, pues, ve mal ciertos usos que se les dan a las redes, pero no veas tan cual mal las redes. Las redes pueden traer su beneficio, pero nosotros tenemos que l- poner primeramente a Cristo ahí para que las cosas realmente sean transformadas y sean buenas. Usamos las redes para lo bueno, compartamos el evangelio, seamos de edificación para los demás y ganemos almas para Cristo. No por nuestro propio mérito, sino porque Él nos los ha pedido, sí, y porque nosotros tenemos un regalo que es precioso y que vale más que el oro, que es el Evangelio, que es la palabra de salvación. Si nosotros realmente amamos al prójimo, tenemos que compartirle lo mejor que tenemos, que es el Evangelio. Entonces, invitación a todos los cristianos a, ahora sí, ponerse los pantalones bien puestos, apretarse el cinturón y predicar. Y predicar porque la mies es mucha, los obreros son pocos, entonces hay que trabajar, hay que compartir el evangelio. El Señor va a ser el que nos impulse, el Señor hará realmente todo, ni se va a sentir pesado, pero hay que hacer lo bueno, que delante de Dios, y no porque eso salve, sino porque estamos agradecidos porque Él nos salvó. Y realmente si alguien quiere tener ese mismo gozo que nosotros los cristianos tenemos y deberíamos estar demostrando,
porque ese gozo también es de testimonio. Si alguien quiere tener esa felicidad eterna, busquen a Cristo, ahí está Cristo. Dice la Escritura que nosotros somos salvos por gracia por medio de la fe. Entonces hay que creerle genuinamente y Él entonces nos transformará. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando estás en una buena relación con Dios, cuando te reconcilias con Él? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que por más cosas que se te vengan encima, Él te va a guardar, Él te va a sostener y Él te va a sustentar. Y Amén. bueno, Juan Pablo, pues muchísimas gracias de verdad por la enseñanza que has dado a mi persona en las redes, por ser de testimonio, un testimonio de cambio, de querer hacer las cosas diferentes. Y yo creo que esto debe servir para que los demás se motiven para querer hacer las cosas diferentes, para crear espacios distintos y que sean para la honra y gloria de Dios. Amén. Muchas gracias, Edgar. Gracias a tu audiencia y felicidades por tu programa. Que Dios haga crecer a tu audiencia y también te has ganado rápidamente mi estima y estoy encantado de conocerte. La estima es mutua. Y bueno, ahora sí, a despedir el podcast. Y como siempre, yo les deseo realmente que Dios les bendiga. Este es el final de un episodio de Outsiders Bajo la Lupa. Si te gustó el contenido, suscríbete, no te vas a arrepentir. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Edgar Sala y te deseo que Dios te bendiga.